El maestro Masami Kurumada, autor de nuestra querida serie Saint Seiya, es un mangaka que está próximo a cumplir los 64 años de edad, y como es evidente, su estado de salud ya no puede ser el mismo que cuando inició su carrera, de la que en el 2013 celebró ya sus 40 años. Y con una tanda del Next Dimension recientemente finalizada, creo que es un buen momento para hablar de este tema, sobre la factura que estos más de 40 años de carrera le están pasando al gran maestro. Este es el primer video que hago específicamente dedicado a Masami Kurumada, y aunque es probable que varios ya lo sepan, tal vez ayude a los que no a entender un poco mejor el porqué de algunas cosas con respecto a su forma de trabajo actual. De ese modo, quizá podamos dejar de escuchar algunas críticas injustas y las que se hagan que sean con conocimiento. Cuando el manga original de Saint Seiya estaba finalizando, la forma del trabajo del maestro Kurumada no era muy diferente al de otros mangakas. Tal como pudimos ver en un video que Toei realizó el 6 de noviembre de 1990, Masami Kurumada cuenta con asistentes que le ayudan realizando diferentes trabajos, como los bordes de las viñetas, los rellenos de tinta negra y blanca, dibujando los escenarios e incluso algunos clots. Todo eso lo comenta en el video. Como curiosidad, recuerdo que hubo un tiempo en que este video hizo que algunos fans, por ignorancia, se aventuraran a afirmar que esa era la prueba de que Kurumada no hacía nada. Pero la verdad es que, como dije hace un momento, esto es bastante común entre los mangakas, que por un lado se debe al corto plazo para entregar los capítulos. De hecho, cuando la fecha está muy próxima se suelen contratar algunos temporales extras, el mismo Kurumada empezó siendo asistente. Además, esto ayudaría a que el mangaka se concentre en el proceso creativo de desarrollar la historia y el llamado name o nenmon, como lo pronuncian los japoneses, que es como el storyboard de un manga. Esto para Masami Kurumada tiene un carácter crucial, ya que estamos hablando de la raíz del lenguaje visual que tendrá la obra, por eso hace énfasis en que es lo más importante. Además, ha contado que cuando realiza este storyboard se encierra en una habitación hasta terminarlo. Luego de eso es que recién se realizan los bocetos, después el dibujo en sí, para pasar finalmente al proceso de entintado. Ese mismo año, en diciembre, finalizó la saga de Hades en manga, y en esos días las ilustraciones de Kurumada para Saint Seiya lucían mejor que nunca. Después de eso, Kurumada siguió trabajando en otras obras dejando a Saint Seiya supuestamente finalizado. Todo esto lo he mencionado para ponerlos en contexto, pero regresando al tema, como dije al principio, el cuerpo inevitablemente empieza a pasar factura cuando llegas a cierta edad, y fue sobre eso que se le preguntó en una entrevista realizada el 2 de abril del 2003, cuando aún tenía 50 años. En el programa Shukan Shonen Kaikako se le preguntó si padecía de alguna dolencia debido a ser mangaka. Masami Kurumada comentó que solamente tenía dolores en la cadera y hombros, que era algo que solía ocurrir con los mangakas. En ese momento todo parecía normal. Poco menos de un año después de eso, Kurumada volvió a dibujar a Seiya en un pequeño capítulo que servía de introducción a la película Overture, tal como les conté en otro video, pero fue en el 2006 cuando realmente empezó a trabajar en un manga de Saint Seiya nuevamente, con la salida del Next Dimension, 16 años después del final de la saga de Hades. Sin embargo, los fans notaron que algo había cambiado. Aunque el estilo de Kurumada seguía ahí, de vez en cuando se podía ver que algunos dibujos no eran tan buenos como antes, y en algunos capítulos se notaba más que en otros. Esto con respecto a todo lo que abarcaría el primer tomo. Los capítulos empezaron muy bien, pero mientras iba avanzando, parecía que la calidad bajaba considerablemente. 2 años después, mientras trabajaba en el Next Dimension, Masami Kurumada dio una entrevista para el programa Manga no Genba, del canal NHK de Japón, el día 19 de junio del 2008. En esa entrevista podemos ver cómo sus asistentes entintan los dibujos de los personajes mientras él va haciendo correcciones. Los dibujos que vemos corresponden a la parte 14 del Next Dimension, pero lo curioso es que vemos que los dibujos se estaban entintando antes de estar terminados. Los rostros aún no estaban presentes. Si vemos algunas fotos de otros trabajos de Kurumada de años anteriores, podemos ver que lo primero que se terminaba de dibujar eran los rostros. Evidentemente eso era porque es lo que debe asegurarse que quede mejor. Parecía que ahora los asistentes, por alguna razón, se adelantaban a que Kurumada termine, sin mencionar que no sabemos si ahora Kurumada entinta los dibujos de los personajes, algo que él sí hacía, al menos según lo que nos dijo en las palabras de despedida en el tomo 28 de Saint Seiya. Todavía queda sobre mi mesa de dibujo, cansada pero llena de orgullo, la plumilla con la que entinté el rostro de Seiya por última vez. ¿Sería entonces que el método de trabajo de Kurumada había cambiado? ¿Pero cuál sería la razón? Lo que en ese momento parecía más probable fue que era porque andaba retrasado, ya que, aunque desde el principio se dijo que el Next Dimension se publicaría de forma irregular, de todas formas habría que cumplir con las fechas acordadas con la editorial. No es como que Kurumada pudiera publicar de la noche a la mañana sin avisar, él suele anunciar cuándo volverá,
Y como dije, por las imágenes vemos que estaba trabajando en la parte 14 del Next Dimension, lo que correspondería al segundo capítulo de la nueva tanda que tenía que presentar. En ese momento el Next Dimension estaba en un parón, y Kurumada había prometido en la parte 12 que volvería para mediados de primavera, que aproximadamente abarca del 21 de marzo al 20 de junio. Así que si el video se grabó el 19 de junio, entonces sí que estaba retrasado. Tanto así que al final no pudo cumplir con la fecha y la tanda apareció ni más ni menos que 8 meses después. Así que efectivamente todo parecía indicar que el motivo fue el retraso. Ok, pero ¿a qué se debió ese retraso? Evidentemente los fans estaban enojados y lo que parecía más obvio era que Kurumada estaba más enfocado en otro de sus mangas, pues efectivamente estuvo publicando su manga Rin Nikakero 2 desde el año 2000 hasta el 2008. Así que hasta más o menos esas fechas estuvo trabajando en ambas historias al mismo tiempo, por lo que sí, era probable que Kurumada, al estar próximo a acabar esa historia, concentrara todas sus energías en hacer un buen final para ese manga, el cual terminó de publicarse a finales de 2008. De ser esto cierto, no sé cómo lo habrá tomado la editorial, porque Rin Nikakero fue publicado por Shueisha. Imagino que Akita Shoten no estaría muy feliz de que Kurumada se retrase por trabajar en otra editorial, aunque la verdad es que no sabemos qué tipo de contrato tiene con Akita Shoten, pero evidentemente es flexible. Después del largo parón, el manga volvió en febrero de 2009, sin embargo, solamente publicó 4 partes, lo que fue decepcionante y prometió regresar en verano, y aunque esta vez sí cumplió con la fecha volviendo en septiembre, la molestia de los fans continuaba porque únicamente publicó 3 partes más, lo cual fue muy extraño. Hacer esperar tanto para 3 capítulos, pareciera como si la tanda se hubiera partido en 2 por alguna razón, sobre todo si nos ponemos a pensar que esas 7 partes juntas publicadas en el 2009 completaban lo que sería el tomo 2, aunque el sistema de publicar en una temporada las 7 partes que corresponden a un tomo recién se inició años después en la parte 41. Quizá ese año se iba a intentar ese sistema. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el año siguiente, el 8 de marzo del 2010, casi 2 años después de la última entrevista, salió a la venta el tomo 2, que como dije, correspondería a estos 7 capítulos del 2009, y el mensaje de Kurumada decía: en primavera del año pasado mi cuerpo no se encontraba bien, algo raro en mí, por un largo tiempo no me sentí bien. Un día, repentinamente miré al cielo y allí estaba, un fénix. Oh, era como una revelación del cielo. Revive, enciéndete mi salud. Mientras pensaba eso le tomé una foto con la cámara del celular. Risas. Dicho esto, tomó mucho tiempo, pero aquí está el ardiente volumen 2. Disfruten su ferviente lectura. Como ven, Kurumada menciona un problema de salud durante la primavera del año anterior, o sea el 2009, y aunque no lo dice directamente, parece insinuar que esa fue la razón por la que se tardó en publicar las 3 últimas partes del tomo, como si en verdad el plan hubiera sido sacar 7 capítulos. Pero ese comentario no convenció a los fans, ya que todos vimos que estaba preparando los primeros capítulos del tomo en el 2008. Además, los fans recordaban las palabras del propio Kurumada en el tomo 7 del manga clásico. En ese tomo, Kurumada admitió que era uno de los mangakas que más se retrasaban, al menos en esa época, y siempre terminaba rogando al cielo para que el tiempo se detenga. Y a pesar de que nunca dijo que fuera su caso, comentó que los mangakas que no alcanzaban a entregar a tiempo terminaban siendo anunciados en la revista como que estaban enfermos, entre comillas. ¿Habrá sido ese el caso de Kurumada esa vez? Bueno, podemos darle el beneficio de la duda. Quizá, como dije, se tuvo que concentrar en Rin Nikakero en el 2008 y pudo poner en pausa la producción de la tanda del Next Dimension, y cuando planeó concluir el trabajo a principios de 2009, pues se enfermó. Además, él no canceló la fecha poniendo que estaba enfermo. No, él sí avisó que habría parón. Solo nos estaba diciendo por qué fue. Pero con todo esto mencionado, ahora sí puede entrar de lleno con el tema, porque es precisamente de su estado de salud que trata este video. 2 años más tarde, en enero del 2012, junto a la parte 40 del Next Dimension que cerraba la tanda de lo que iba a ser el tomo 5, vino un mensaje de Masami Kurumada que volvía a mencionar un tema de salud. Regresaré lo antes posible para la próxima temporada mientras consulto sobre mi salud. Espérenla con ansias. Como ven, en esta ocasión Kurumada vuelve a mencionar un problema de salud, pero no se estaba justificando, no tendría por qué. En ese momento ya estaba claro que el Next Dimension se publicaba por temporadas, y esta había terminado, simplemente lo estaba comentando. Entonces los fans empezaron a preocuparse y preguntarse si Kurumada estaba realmente enfermo o si padecía de alguna dolencia que le impedía publicar seguido, pues esa duda sería contestada el año siguiente, en una entrevista publicada el 19 de diciembre del 2013, en la revista Champion Red número 2, cuando el entrevistador le hablaba de su talento para infundir un toque poderoso y atrayente en sus diseños. Masami Kurumada nos contó por primera vez cuál fue el precio que tuvo que pagar para conseguirlo, y es algo verdaderamente preocupante para un mangaka. Él dijo: debido a presionar demasiado fuerte el lápiz, la primera articulación del dedo índice de mi mano derecha se fue sobrecargando a lo largo de los años. El cartílago se fue desgastando hasta que ya no quedó nada de este. El entrevistador rápidamente preguntó: ¿cómo es eso posible? Y el maestro continuó:
Ahora mis huesos están rozando directamente, el índice de mi mano derecha se está curvando progresivamente y estoy en un tratamiento médico para retrasar su avance. Tendré que dejar la profesión cuando el dolor empeore. Meses después, en junio del 2014, en otra entrevista publicada en su página web con motivo del 40 aniversario de su carrera, Masami Kurumada contó una anécdota donde un niño de Francia le escribió diciendo que Saint Seiya le motivaba a perseverar y no rendirse ante la enfermedad que estaba padeciendo. Kurumada dijo que esas cosas le motivaban más y pensaba que si no perseveraba, ¿qué más podía hacer? El entrevistador, mirando hacia sus manos, le dijo que era una bella historia pero que estaba preocupado por el dedo índice de su mano derecha. A lo que el maestro dijo, este dedo está doblado debido a que he trabajado aplicando mucha fuerza en el lápiz durante 40 años. El cartílago fue desapareciendo y ahora los huesos rozan y me provoca dolor. Esto debe ser algo como una enfermedad laboral, una consecuencia de dibujar mangas de sangre ardiente. El entrevistador preguntó, ¿y por qué no se opera? Ya me lo han sugerido, sin embargo, si recibo una intervención quirúrgica, ya no podré realizar ese toque delicado. Las líneas que hace un mangaka no son líneas al azar, yo pongo mi espíritu en cada línea que dibujo. Cuando deje de tener ese toque sensible, será el fin. De ser posible, intentaré aguantar el dolor tanto como pueda mientras continúe dibujando. Entonces ahí lo tenemos, lamentablemente Masami Kurumada sufre de una dolencia en el índice derecho que le provoca dolor al dibujar. Los síntomas que describe se parecen a los de la artrosis, sin embargo, por lo que menciona, no se trataría de una enfermedad de fondo, sino una lesión localizada. Es como un deportista expuesto a lesiones de rodilla o tobillo, por eso Kurumada menciona que es como una enfermedad laboral por presionar tanto el lápiz durante 40 años. Y si a eso le sumamos la edad del maestro donde la regeneración ya no es la misma, pues tenemos un gran problema. Lo consulté con un amigo médico y me dijo que el consumo de cigarrillos y alcohol también afectan, porque perjudican la microcirculación de la zona. Y como no es secreto para nadie que Kurumada mismo ha dicho varias veces que solía beber alcohol todos los días, entonces, tal como dije al principio, el cuerpo le estaría pasando factura por ese estilo de vida. No sabemos desde cuándo es que Kurumada sufre de esos dolores, pero quizá esa consulta médica que mencionó 2 años antes haya sido sobre eso. Es más, es posible que lo que mencionó en el tomo 2, 4 años antes, también haya sido sobre eso. Recordemos que Kurumada ha dado a entender que es algo progresivo. Su cartílago fue desapareciendo poco a poco, así que los dolores no habrían sido tan intensos al principio. Actualmente, el dolor de dibujar con el dedo así debe ser similar al que sentiríamos si intentáramos hacerlo con un dedo fracturado. Debe doler mucho. Entonces, ¿será que nosotros vimos que los asistentes se adelantaban con el entintado esperando a que Kurumada se sintiera mejor para continuar con los dibujos? Yo creo que puede ser eso, sumado al hecho de que andaba retrasado por tener el final de Rin Nikakero encima. En lo personal, yo desconozco si actualmente Kurumada entinta las líneas de los personajes de sus mangas, pero creo que por lo visto en el video y sabiendo el tema de su dedo es poco probable. Sin embargo, en el 2014, 6 años después de ese video, Kurumada publicó en su blog la compra de herramientas de trabajo donde vemos lapiceros, plumillas y demás herramientas para entintar, así que quizá él también entinte aún. Por eso sería que aún vemos grandes publicidades que dicen el violento pincel de Masami Kurumada o el excitante trazo de Masami Kurumada, aunque eso suena en sentido figurado, pero lo que es seguro es que ya no debe ser muy fácil para él, y menos podrá hacerlo rápido por el dolor que tiene que soportar. Lo que sí es seguro es que se encarga de hacer el storyboard, que para él es lo más importante. Por ejemplo, hace poco vimos que fue publicado este storyboard del nuevo manga que va a lanzar, Saint Seiya Episode 0. Luego de eso imagino que se encargará de hacer los bocetos y dibujos a lápiz, pero viendo algunos dibujos de Next Dimension, incluso yo he llegado a pensar que puede que Kurumada se encargue de dibujar y entintar los dibujos principales, y los otros lo hagan los asistentes. Por ejemplo, para mí es muy difícil pensar que la misma persona que hizo los dibujos de la izquierda sea la misma persona que hizo los dibujos de la derecha. Y la mayoría son del mismo capítulo, a menos que los de la derecha también los haya dibujado Kurumada pero en un día malo, donde le dolía más el dedo, intentando cumplir los plazos rápidamente. Porque también es difícil pensar que un asistente dibuje así. Kurumada dijo que el requisito para ser su asistente era tener cierto nivel de dibujo, pero saberlo a ciencia cierta es difícil a menos que él mismo lo diga. De todas formas, este video no tiene la finalidad de justificar los retrasos de Kurumada, porque simplemente ya no existen. Desde la parte 41, cuando empezó el sistema de 7 capítulos por tanda, no ha fallado en ninguna fecha de entrega. No sé si sea porque el tratamiento lo esté ayudando, pero lo que definitivamente influyó fue que precisamente en aquella época, en el 2012, Kurumada trasladó su productora a un edificio más espacioso y moderno, donde como podemos ver en este video, sus asistentes trabajan las viñetas de forma digital, así que el entintado y el coloreado debe ser más sencillo, algo que él mismo comentó en el tomo 9 del Next Dimension, que salió a la venta el 20 de junio del 2014, donde su mensaje decía:
No es novedad que últimamente muchos mangakas han cambiado su manera de trabajar, usando imágenes generadas por computadora, CGI. Incluso yo, que estoy bastante atrasado con esas cosas, tuve que actualizarme y utilizar CGI para colorear y dar los últimos retoques. Sin embargo, los storyboards son el alma de la obra. Los sigo desarrollando exprimiendo mi pobre cerebro y es cuando doy vida a los personajes. Mientras soporte el dolor de mi dedo, seguiré dibujándolos trazo por trazo. Ese método no creo que lo cambie nunca. Como ven, Kurumada recalca nuevamente la importancia de los storyboards. En fin, ¿será que esa es la razón de la forma en que los capítulos son lanzados por temporadas? Difícil. Si bien es cierto que al principio parecía que el Next Dimension iba a ser regular, no tardó mucho en anunciarse que iba a ser irregular, así que puede ser que influyera después. El punto es que en su situación actual le debe convenir sacar los capítulos por temporadas. Eso es algo que los fans tienen que entender. Kurumada no se está retrasando, es así como está pactado que el Next Dimension se publique. Y si bien es cierto que Kurumada ha estado trabajando en otros proyectos, estos también se han publicado por temporadas, probablemente porque las editoriales saben que no puede hacer capítulos tan rápido. Y sé que algunos dirán, entonces que deje de hacer otros mangas y se dedique a Saint Seiya. Pero ese es otro problema, esos fans tampoco entienden que no todo en su vida es Saint Seiya. Yo imagino que sí está agradecido con los fans, pero sus otras obras, aunque en menor escala, también tienen fans. Rin Kakero fue su primer gran éxito, al menos en Japón. Él no hubiera podido hacer Saint Seiya si Rin Kakero no hubiera funcionado. Evidentemente le tiene mucho cariño. Es como un padre que no puede tener favoritismos por un hijo solo porque es más exitoso. Él debe querer todas sus obras. Es por eso que decidió hacer una continuación de Rin Kakero en el año 2000. Después hizo lo mismo con Saint Seiya en el 2006 y el 9 de junio del 2014 publicó un capítulo especial de Raimen no Saji, un manga que se publicó a la par de Saint Seiya clásico, por cierto, así como otros más. O sea que no piensen que publicar más de un manga a la vez es algo nuevo para él. Y desde el 21 de octubre del 2014 también ha estado publicando Otoko Saka, que fue un manga cancelado, algo que le dolió mucho en su momento, dolor que sirvió como motor para realizar Saint Seiya, como él mismo ha contado, y actualmente con la continuación pudo tener su revancha. El punto es que Kurumada no es un vago como muchos alegremente lo llaman, de hecho él siempre está trabajando, si no es en otro manga es supervisando otros proyectos. Al principio él supervisó a Shiori con los Canvas, lo mismo con Megumi Okada en el episodio G, y más recientemente con Shimaki Kuori en Saint Seiya, además de que siempre le echa un ojo a las producciones animadas. Sé que también hay otro sector de fans que opina que Kurumada debería dejar de dibujar y dedicarse solo a escribir historias. Eso es algo que técnicamente hizo con la continuación de Fuma no Kojiro del 2003, donde hizo el arco argumental y al ser su discípulo Satoshi Yuri el mangaka, lo pudo supervisar muy de cerca, pero era una precuela como el episodio G. El Next Dimension es más que una precuela. Kurumada no parece tener la intención de desprenderse de ese modo de Saint Seiya. Hay que entenderlo, es su mayor éxito. Debe ser muy difícil. Aunque ya se ha permitido desprenderse de algunas historias de Saint Seiya por medio de los spin-offs, entregar la saga principal de Saint Seiya imagino que para él debe ser como el fin de su carrera. Yo en lo personal tengo sentimientos encontrados, pero definitivamente creo que es admirable que el maestro quiera continuar trabajando a pesar de ese terrible dolor, y es por eso que no quiere operarse, sería un riesgo para él. El dolor podría desaparecer, pero quizá no pueda dibujar más, así que es probable que se esté tratando únicamente con sintomáticos, pero quién sabe. Como dije anteriormente, espero que este video sirva para entender un poco mejor a Masami Kurumada. Él no es un vago como dicen, incluso parece que ha dejado de beber tanto por su tema de salud. Y precisamente cerraré este video con una respuesta que dio en su más reciente entrevista para los 50 años de la Shonen Jump, relacionada a esto último. Cuando el entrevistador le preguntó qué es lo que más quiere hacer, Kurumada respondió: "Ya me cansé de divertirme y estar bebiendo por ahí, risas, pero de trabajar es de lo que yo nunca me canso. Al final, el manga que puedo mostrar es la prueba de que estoy vivo". Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, Tux Britannia.